Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos, muy buen día. Estamos aquí ya en nuestro 10º programa de su podcast La Misa Chaira. En esta ocasión tenemos el honor de tener a Ever García, que por ahí teníamos unos temas en la agenda que luego no podíamos coincidir, pero qué gusto que lo podamos tener ya con nosotros para que nos hable un poquito sobre este tema de la educación sexual. Hola, Ever, ¿cómo estás? Hola, Dani, ¿cómo estás? Gusto saludar a todos los que nos escuchan. Gracias por la invitación a tu programa La Misa Chaira, un programa muy interesante, reflejado en el nombre del programa, ¿no? O sea, estábamos platicando ahorita respecto de eso y está muy chido esa forma de cómo lo combinaron para denominarlo. Fíjate que les llama la atención, sobre todo pues el programa es más dirigido a jóvenes y les llama mucho la atención desde el título, ¿no? Entonces tengo alumnos en la secundaria que en una ocasión me dijeron, maestra, nosotros escuchamos su podcast de La Misa Chaira. Entonces está padre que les llame la atención, sí, y luego pues les traemos temas como el de hoy, que es el tema de la educación sexual, que creo que a las juventudes nos falta todavía entenderlo un poquito. Claro, el tema de la educación sexual es un tema sumamente importante, entenderlo desde la adolescencia, la pubertad y la juventud, ¿no? Es un tema muy amplio, o sea, no termina si empieza a abundar en cada uno de los temas y entender que no todos tenemos el mismo acceso a la información. A pesar de que tenemos ya afortunadamente internet, no todos podemos tener clarificado qué es la educación sexual y el cómo es que se abunda en el tema, ¿no? No, y aparte creo que hoy en día, justamente hablábamos hace ratito antes de que llegaras, sí podemos tener acceso a la información, pero desgraciadamente también ya hay información buena, información mala y a veces no sabemos cómo seleccionarla, ¿no? Entonces esta parte de que me quedo con lo primero que veo, yo le platicaba a Raúl en un programa pasado, en una ocasión me sentía yo tan mal y por no ir al doctor apliqué la típica, ¿no? Dije, voy a googlear aquí qué tengo, y no, hombre, yo casi me moría, casi tenía cáncer y todo, ¿no? Y eran puras enfermedades, gripa mal cuidada y otras cosas, ¿no? Entonces, de repente el tema de educación sexual, yo les digo, debemos de dejar de verlo como un tabú, porque yo como maestra de secundaria te puedo decir, le dices a los papás es que van a tener una plática de educación sexual con los niños y casi piensan que les vas a decir cómo tener relaciones sexuales, ¿no? Y la situación no es eso, y entonces los papás prefieren no tocarlo, pero tampoco lo tratan ellos en casa, y los chicos están en un momento en el que desconocen esta información, ¿no? Entonces me gustaría a mí preguntarte, Ever, ¿qué es para ti la educación sexual entonces? Si hablamos de que no es solamente esta parte íntima, ¿no? Claro, la educación sexual es un tema integral, ¿no? Abarca todo lo que tú puedes ir descubriendo en esta etapa de la vida. Es muy importante remarcar que nosotros nos educamos desde el núcleo familiar, desde nuestros círculos de amigos, pero mencionabas algo muy interesante, o sea, el tema de los mitos, del estereotipo que tienes que ir en contra, y hoy se diversifica mucho este tema y es algo complejo tratar de llevarlo a las juventudes. Nosotros tenemos experiencia en entender a los jóvenes de secundaria, a los adolescentes, que es un tema, híjole, yo admiro a los docentes y de verdad, qué chido que estés ahí todos los días con ellos. Nosotros tratamos 5 horas a una vez a la semana y de verdad quedamos muy agotados, porque es un tema que les interesa mucho. O sea, llegas con un dildo y luego todo lo ven con un tema de morbo, ¿no? En vez de que, mira, venimos a aprender, ¿no? Llegas con un dildo y todo le da la curiosidad, ¿por qué está ese color? ¿Por qué está tan grande? ¿Por qué se mueve? ¿No? Etcétera. Y no lo ven como el tema, mira, nos viene a educar. Nadie lo ve con ese, y empiezan a alborotarse los chavos, y empiezan a jugar y a entenderse en sus formas de expresarse. Pero realmente es un reto, lo mencionabas hace un momento. No todos los padres acceden a este tipo de información. Nosotros hemos visitado 50 municipios, por ejemplo, en Michoacán, y hasta hace una semana nos tocó que no voy a decir el municipio, pero en este municipio, no porque el municipio no quisiera, sino porque los padres de familia en la secundaria y en la prepa nos prohibieron dar condones. Y nosotros quedamos, oye, pues, ¿de qué se trata, no? Sí, o sea, ¿por qué nos prohíben dar condones? Y pues a eso venimos, a platicar con ellos, a explorar con ellos, a sacar sus dudas y a darles preservativos, porque, o sea, tú te comportas de una manera en casa, pero sales de casa y ya eres otra cosa, ¿no? Yo le pregunto a los chicos, y lo he dicho en cada escuela que voy siempre a finalizar la plática que les doy,
¿Por qué ustedes más bien no se utilizan el condón? ¿Cuál es, de verdad, díganme, sinceramente somos compas, díganme, ¿por qué no lo utilizan? Y todos salen con lo mismo, es que el condón no se siente igual. Entonces, hay quienes ni siquiera han tenido relaciones sexuales, pero ya porque el otro dice eso, también se quedan con la idea, ¿no? Entonces, no, el condón no sirve. Ahora dicen que los del seguro no sirven, ¿no? Entonces, son muchos pequeños mitos que se van como malinformando de compañero en compañero, porque seamos realistas. Cuando nosotros empezamos a vivir nuestra sexualidad a través de nuestro primer beso, de nuestra primera caricia, de nuestro primer contacto con un genital, ¿a quién acudimos? No acudimos a nuestros padres. Sí, No acudimos a un amigos, profe, ¿no? Exacto. Y a lo mejor el amigo, oye, qué bien, ¿y qué estás haciendo? Qué chido, ¿cómo vas? Hazla así, así, así. Y luego tú le preguntabas al amigo, oye, ¿y tú ya lo viste? No, yo todavía no llego a eso. Entonces, te aconsejaba quien ni siquiera sabía del tema, ¿no? Y es algo que se ve mucho en las secundarias y en las preparatorias del estado. De verdad, los niños empiezan a tener ya relaciones sexuales desde los 12 años. Hay embarazos por donde quiera. La tasa de fecundidad en el estado es de 10.600 anuales. Entonces, realmente es un problema muy grave. Los chicos saben del condón, me queda claro, creen saber utilizarlo, pero hay muchos errores básicos, por ejemplo, en el uso del condón. El tema de las enfermedades sexuales, de transmisión sexual, no les interesa realmente el saber. Y sí nos falta, primero, que luchemos en una política en que los padres entiendan que no incitamos al sexo, que sus hijos inclusive ya lo viven. Entonces hay que conducirlos para decirles cuáles son las responsabilidades que esto conlleva, ¿no? El tener una relación sexual. En las preparatorias, pues el tema es ya más directo, ellos ya entienden un poco más, pero no todas las mismas bachilleratos están en el mismo nivel. Nos ha tocado ir a escuelas donde los chavos se acercan al final de las charlas que les damos. Profe, ¿de verdad a poco es eso lo que usted me dice? Si yo tengo relaciones sexuales sin condón y no me vengo en esa persona, ¿a poco lo voy a embarazar? Pues sí, tú liberas ciertos espermatozoides antes de que eyacules, etcétera, etcétera. Y yo decía, ¿a poco sí? Yo pensé que eso era un mito y no le creía. Y se quedan espantados porque ya lo practican. O sea, tú inmediatamente identificas quién se acerca por ti por duda de que ya lo hace y no sabía del tema. Pero fíjate que, aparte, creo que tampoco hay una educación sexual de conocer nuestro propio cuerpo, ¿no? Porque, bueno, no sé, a mí me ha pasado con las alumnas que tengo a veces, ni siquiera el tema de la menstruación, porque es un tabú horrible hablar de eso, y hasta entre mujeres, ¿no? Llegar y decir, maestra, ¿no tiene una toalla? Es la cosa que más pena les da, de verdad. Llegan y es que le quiero pedir algo, pero no sé cómo le digo. Yo, pues dime, y ya uno ya sabe qué es lo que te van a decir, ¿no? Pero ni eso hacen. Y entonces de repente yo le hablo mucho con mis alumnas y les digo, es que deben de conocer su propio cuerpo, porque justo antes de entrar a cabina les venía platicando que hace poquito tuve una alumna que me decía, maestra, es que yo creo que estoy embarazada. Y yo, es que, ¿pero por qué, no? O sea, ella sí me decía, pues tuve relaciones con mi novio, esto, lo otro. Digo, sí, pero pues, ¿cuánto llevas de retraso o qué? No, es que me baja el 28 y me tiene que bajar cada 28 de cada mes. Y soy súper irregular. Imagínense, hoy me baja el 28, después me baja el 30, después me baja el 2, después el 4. Y yo, sí, hija, pero sí sabes que te puede bajar cada 28 días. Claro. Entonces a lo mejor no eres irregular, solo que en tu idea es me baja el 28 porque ese fue el primer día que me bajó, ¿no? Digo, pero no todos los meses van a ser igual, tienen 30, 31 días, o sea, obviamente va a haber un margen de días de diferencia. Y les explicas y no lo entienden porque llegamos al punto en el que sus papás no les hablan de esto. Entonces digo, bueno, no conocen su propio cuerpo, están experimentando una cuestión ya íntima donde si no conozco lo mío, ¿cómo voy a estar ahí, no? En una cuestión aquí, y caemos a estos mitos que tú dices, ¿no? Es que si no me vengo adentro de la otra persona, pues no la voy a embarazar. Y obviamente no uso condón porque no se siente igual. Claro. Y entonces, incluso yo les decía, el condón no es solamente el tema de la protección a un embarazo, es la protección también a enfermedades de transmisión, pero como dices, no les interesa eso porque nunca lo han escuchado, porque no hay alguien que les hable sin culpar esta parte, ¿no? Porque llegamos a épocas muy atrás en las que la menstruación era casi un castigo para la mujer, ¿no? Entonces, venimos arrastrando todo esto. Y de repente justo te encuentras con municipios, incluso aquí en la misma capital de Morelia,
que tú puedes decir, bueno, es la capital, están más informados, pero de verdad te encuentras con cada gente que dices tú, ¿cómo le hago, no? Para que pueda entender esta parte. Se distorsiona la Sí. información, ¿no? Sí, horrible. Y es real todo lo que mencionas, o sea, tú lo vives desde tu lado docente con los alumnos todos los días, y es algo muy, muy intrigante el ver cómo un joven no se siente, si ya practica relaciones sexuales, con la seguridad de ir a una farmacia y comprar un condón. Porque ¿qué le van a decir? Sí, porque va te a da ser pena, señalado. porque es, ¿no? Exacto. Pero fíjate que lo chistoso, si el camarada de al lado le da un condón, se lo recibe con todo gusto. O sea, eso es lo que hay que, son los mecanismos que nosotros intentamos de abordar en ellos, como decir, "Ay, nosotros somos compas, te entendemos, también lo vivimos, entonces no te preocupes, no te venimos a juzgar, no te venimos a regañar, no somos una autoridad", y del instituto queremos crear esos lazos con todos los chavos, decir, yo también pasé, yo también cometí esos errores, yo también me descubrí en mi tiempo, yo también tuve muchas sensaciones, y les empezamos a platicar de manera muy cómica, bueno, en este caso yo mis experiencias de mi primer beso, cómo fue todo este rollo, y todos se ríen porque realmente hay algo que los conecta con lo que hacemos, ¿no? Y nos vamos descubriendo. Porque yo creo que rompemos esta parte, por ejemplo, ¿no? El tema del primer beso, esta parte romántica que nos pintan en las películas y no, todo es perfecto y bla, bla, bla. Así Y entonces de repente uno cuenta sus experiencias, ¿no? Lo que vivió, lo que decías como que esto se puede hacer o qué, y no lo platicamos porque decimos, no, de seguro soy yo el que no sabe besar y cómo voy a andar contándolo, ¿no? Pero ya de repente te encuentras justo con esto, ¿no? Gente que te da pláticas y viven lo mismo que tú y entonces, pues obviamente te da risa porque te acuerdas, porque dices, o sea, no soy la única persona que a lo mejor lo pasó, ¿no? Pero, no sé, me agrada que lo hagan así, porque debo de decirles a todas las personas que nos escuchan, Ever está trabajando ahorita en el Instituto de la Juventud y están teniendo, ¿cómo le llaman ustedes? Caravanas integrales por la juventud. Caravanas integrales por la juventud. Entonces, pues llevan justamente este tipo de pláticas y talleres a los jóvenes para informarlos, para romper esta barrera de la mala información que tenemos, los tabús que siguen existiendo, porque, no sé, yo de verdad que este tema lo queríamos abordar ya desde hace tiempo porque les digo, yo lo vivo con mis alumnos y sé que no solo son mis alumnos, o sea, sé que no solo es en mi escuela en donde pasa, sé que es en todos lados. Se pone uno en su lugar y dice, pues también uno, cuando era más joven, obviamente, pasaba por esa cuestión de no entender cómo eran las cosas, te hablaban de sexualidad y casi pensaban la gente mayor que era hablarte de pornografía. Y entonces de ahí es de donde rompemos este cerco de decir, no, que yo le dé educación sexual a un joven no quiere decir que le voy a dar pornografía para que él vea o para que él experimente, ¿no? Le estoy hablando en una cuestión de que se cuide en su salud, de que existen enfermedades de las que tiene que prevenirse, de que tiene que conocer su cuerpo. Hablábamos ahorita del tema de la menstruación en las mujeres y demás, que de repente, pues para ellos, en una era ahorita en la que la tecnología los ha bombardeado tanto, exacto, no saben realmente qué es lo correcto, qué no es, y no lo preguntan, porque caemos a lo que cuando nosotros de seguro estudiábamos, ¿no? No pregunto por no verme ignorante, no pregunto porque se van a burlar de mí o porque qué van a pensar, y luego este tema, o sea, es cosa de que no, pues menos voy a andar preguntando eso. O se educan de mala manera, se educan a través de la pornografía. Hay un reto impresionante ante las redes sociales. Yo llego a un salón y les comento a las juventudes, ¿quién tiene TikTok? ¿Quién tiene Instagram? ¿Quién tiene Facebook? ¿Quién tiene Twitter? Y son chavos de 13, 14 años que todos levantan la mano. Y les preguntan, ¿sí saben que estas redes sociales tienen ciertos candados para ustedes? Que solamente son para jóvenes 17, 18 años, que a lo mejor ya tienen una madurez para entender el contenido que hay dentro de las redes sociales. Y dicen, sí, pero pues ya nos vale. Y conocemos a Kareli Ruiz y sabemos quién es. Y dijimos, ay caramba. Entonces es un gran reto el enfrentar las redes sociales desde una perspectiva libre, porque ellos no tienen restricciones cuando agarran un teléfono. Y abundemos ahí, abundamos en el sexting, abundamos en los packs, abundamos en este intercambio de material íntimo que se hacen entre compañeros, que también pues lo saben, no lo saben más bien recibir de manera responsable, porque son cosas que ellos hacen, que por ejemplo tú o yo en nuestros tiempos no teníamos acceso, que lo descubrimos de otra manera, pero ellos se fueron 2 años de pandemia.
Ellos 2 años de pandemia en los que tuvieron que avanzar, su fisionomía tuvo que avanzar, ellos empezaron a descubrir la masturbación seguramente en ese proceso, y son cosas que ellos entienden, pero que lo buscaban a través de un teléfono. Sí. Entonces no hay quien los dirija hacia una postura en la que sepan cómo deben ir desarrollándose, cuáles son tus límites, porque hay límites para todo, y cuando no los conoces vienen los embarazos. Entonces hay que ir viendo estas metodologías en el que entender al joven de una perspectiva en la que va evolucionando a un ritmo impresionante. O sea, yo tengo 28 años y veo uno de prepa de 16, 17 y nada que ver conmigo. O sea, ya me siento viejo, me siento chavorruco, cuando creo que todavía soy joven, pero ellos hablan de Chile, ellos ya tienen sus lenguajes que van experimentando en cada generación y que los adaptan. Yo sí digo eso, yo me siento fuera de sí, no, y hay cosas que a veces uno ni entiende, ¿no? Ahorita como que dices, sí, maestra, está muy de moda, y yo, no sé de qué me estás hablando, sí, ¿no? Y somos jóvenes realmente, sí, ¿no? Entonces son muchas cosas, el tema de la masturbación en la adolescencia, en la pubertad, que se descubre, todos estos límites de la precaución en cuanto al uso de condón, hacerles informar de que, por ejemplo, ya pueden utilizar dispositivos DIUs sin el permiso de sus papás, si es que hay una situación, porque hay 3 cosas que tú luchas en una educación sexual oportuna y buena con tu círculo social o el núcleo familiar, que es la religión. La religión es uno de ellos. Te voy a poner un ejemplo. Yo les digo a los chavos que cuando yo era joven me gustaba mucho ver hip hop. Estaba 50 Cent, Cartel de Santa, Snoop Dogg, y pues te vendían en los tianguis estos pósters grandes en los que tú pegabas en tu cuarto, ¿no? Sí. Bueno, pues a veces el rapero no venía solo, venía acompañado con 2 chicas en bikini, y pues yo, por sentirme de la onda y del rap, pues agarraba, invertía mis 20 pesos, compraba mi póster y los tenía ahí. Entraba mi jefa y eso es del diablo. Me lo rompía. Otro ejemplo, claro, estoy viendo una novela del Canal de las Estrellas y en eso entra una escena muy pasional, ya empiezan a querer besarse, ¿sí? Mi jefa lo detecta, ve que yo estoy embobado, tápate los ojos, salte del cuarto. Sí. ¿No? ¿Por qué? Pues es pecado, es del diablo, satanizan la sexualidad. Pues ¿no? Incluso callamos te tienes que casar de blanco, ¿no? Porque tenías que llegar virgen al matrimonio, y también cultura, era una cosa así como que, o sea, la persona que ya no era señorita, en el pueblo todo el mundo hablaba de ella, que por qué, que esto, pero pues no es nada malo, lástima que no se nos hablaba, ¿no? Yo también viví en una época, pues tenemos casi la misma edad, yo tengo 27 años, yo les digo, cuando estábamos muy chiquitos, salía una escena hasta nada más que se besaran, y yo y mis primos, pero la cultura que teníamos de que estaba mal, era voltear así a ver al techo a todos lados, ¿no? De que nadie viera la escena, porque pues nos daba pena a nosotros, y porque nos decían en casa mis abuelos que eso no era lo correcto, ¿no? Así. Que no era algo que teníamos que ver, que también hay que decirlo. Cuando nosotros éramos más niños, no salían estas escenas tan explícitas que ahora se ven a cualquier horario. O sea, veías el beso, empezaba la escena pasional, pero nunca veías el momento del coito ni nada. O sea, quedaba ahí. Sí. Entre que se besaron, se metieron al cuarto y ya. Se pausaba. Y todo quedaba en tu imaginación, ¿no? Ahora sí son muy explícitas las cosas, en cualquier horario y todo. Internet, y los chicos sí tienen un acceso. Claro. O sea, de verdad, yo de repente les digo, hasta los comerciales que te salen en redes sociales. Se supone que entiendo el tema de que algoritmos y que ahorita que estamos hablando de esto nos van a salir de anuncios, como no tienes una idea. Sí. Pero a los chicos también les aparecen y entonces empiezan a ver esta información, pero mal. O sea, volvemos a caer a lo mismo de una mala manera, ¿no? Porque no hay una educación previa ni en casa, y también hay que decirlo en algunas escuelas, ¿no? Porque hay maestros que a lo mejor por el tema de la edad, por el tema, ya lo dijiste tú, ¿no? De religión, pues no lo hablo, porque ¿cómo voy a hablarles yo a mis alumnos de un tema de educación sexual? O de cultura. Sí. No, en la zona, en la meseta purépecha, por ejemplo, se practican muchas cosas que no permiten a las chicas masturbarse o explorarse, ¿no? En un sentido de machismo, que es otro tema que se abunda en esa situación. Y hay muchos temas, o sea, el tema de la sexualidad es muy abierto, el cómo se van descubriendo ellos mismos, el en qué momento detecto que se me erecta el pene, por ejemplo, en que si yo no quiero que se erecte y se erecta, ¿no? De la nada. Yo les platico a los jóvenes que yo lo viví, pues yo soy niño y en el momento de las secu prepa,
cambió el sentido del beso. O sea, cuando aprendí a besar fue como que miedo. Fue como, Sí. chin, ya me voy al infierno, ya besé a una niña, ¿no? Según mi mamá. Ya que tenemos el infierno ganados todos aquí. Sí, entonces, ahora sí han diferentes descubrimientos de etapas, ¿no? Ya empezaba a entender muchas cosas, las muestras de amor que se generaban. Es que si tú me amas, o sea, la relación es, Sí. si tú me amas, pues tienes que demostrármelo como un chupetón, tienes que dejar hacer un chupetón, órale. Y lo empiezas a manejar y todos se empiezan a identificar. Pero ya había de besos a besos. El primer beso a un beso pasional, ¿no? O sea, ya cuando tú te enfrascas con el grupito a ver pornografía del salón, porque siempre hay un grupito, el de los hombres que se genera ahí, que se intercambia toda esta pornografía, que se mal educan a través del porno, porque eso es a una fantasía que ellos viven, que descubren, que empiezan a ver que el pene empieza a reaccionar a todos esos estímulos. Cuando tú empiezas ya a besar a una niña y traes esto en la cabeza, o sea, eso que tú mismo te inculcas con tu círculo de amigos, es como, ya le toqué la cintura, ya valicitos. Y en eso sientes que algo en ti despierta, o sea, que no puedes controlar. Y le digo, ¿qué haces como niño? Pues te da vergüenza y te empieza a pellizcar para que, para que se calme la situación sí, ahí. para que te tranquilices. Sí. Y les digo, ¿por qué pasa eso? Y a todos me dicen, no, pues que se excitó, es que se calentó. Pues sí, es algo, porque tenemos un chip insertado. Si yo no me imaginara nada, pues yo no tendría por qué reaccionar Sí, sería un a beso eso. normal, Así ¿no? es. Pero yo ya me estoy contaminando en este proceso, me estoy malinformando y yo ya empiezo a mi cuerpo a pedirme más. Yo les decía a los jóvenes en otra plática, ya se me quitó el pene, en mi pareja en aquel tiempo pues ya sabía que eso reaccionaba y era muy casual. Sin embargo, una vez mi pareja hizo algo muy distinto. En ese tiempo mi novia me tomó de la cintura y se le resbaló la mano hacia abajo. Y yo le digo, ¿qué creen que hice? Y inmediatamente, o sea, yo les iba a dar otra respuesta y una de las niñas que estaba ahí de primero de prepa me dice, le hizo unos guauis. Y yo me quedé. ¿Qué? Sí. Sí, y empezó a generar una risa muy fuerte en todo el salón y todos entendieron que eran unos guauis y que inmediatamente que puso la mano en el pene, a eso se iba a suceder. Ujú. Y todo lo tenían como insertado en el chip. Sabían, Y yo no les iba a decir eso, o sea, yo en mi historia era distinta, era decirles, me tocó, me espanté, me dio miedo, y no sabía cómo reaccionar, una de dos, o me iba corriendo y la terminaba, así de, o decía, bueno, si tú tocas, pues yo también me voy a animar a tocar, ¿no? Esa era como mi explicación, pero ellos estaban pensando en un sexo oral. Sí. Y sacas un condón hablando del sexo oral, sacas un condón de sabor y todos se vuelven locos. Saca el de fresa, saca el de menta, y esto se utiliza así, y póngalo con la boca, profe. Y te quedas o sea, sí saben Sí, para qué es un conocen. condón, sí tienen noción, pero al momento de que los pagas al frente con un dildo, no tienen noción de qué están haciendo. O sea, tienen que es para eso, pero practican el sexo sin ello, por todas las cuestiones que analizamos en un principio, ¿no? Entonces yo creo que la educación sexual es un tema muy integral, muy amplio, que se tiene que ver desde diferentes vertientes, que se tiene que ver con trabajo en casa, que se tiene que ver con el trabajo docente, que se tiene que ver con un plan anual con todos los jóvenes, para que, si no es inevitable, porque no podemos hacer ni tú, ni yo, ni sus padres, ni los maestros, el que ellos se descubran, bueno, que el día que los jóvenes lo hagan, tengan las medidas y tengan en su mente qué es lo que va a suceder. Si el condón se llega a romper, puede generar un embarazo que va a truncar todo eso que ellos ya están trabajando, que si una enfermedad de transmisión puede ser irreversible y puede llegar hasta la muerte, puede suceder también. Son muchas cosas que yo trato de dejarlos en ese mensaje, en el que tomen las mejores decisiones. Yo sé que lo van a hacer, casi como dieron su primer beso, todo el mundo se los prohibió, pero lo dieron. Su primera caricia, su primer agarrón de pompis, todos lo hicieron, era prohibido y saben que es prohibido y lo hacen porque es prohibido. Entonces, si les dicen que el sexo es malo, lo van a terminar realizando, porque tenemos un chip insertado, somos revolucionarios. Sí. Somos muy revolucionarios vamos a ir en contra de lo que digan nuestros padres, vamos a ir en contra de lo que diga la escuela, pero al menos hay que generar esa conciencia de la toma de decisiones. No está mal, pero fíjate lo que estás haciendo si algo te sale mal, si hay un mal cálculo. ¿Quién no conoce a un joven o una joven que ya tenga un hijo menor de 19 años? Sí. Y todos levantan la mano en el salón. ¿Creen que realmente son felices? ¿Creen que están listos para esta etapa? Yo creo que les faltaban sueños por seguir, vivencias que experimentar, muchas, y ya empezamos a abordar en ellos. Y si no es cierto, profe, yo ya practico el sexo, pero me voy a cuidar, porque la neta, yo no quiero tener un hijo. Y salen las niñas, pues, la neta, profe, yo lo aborto, pero yo no quiero llegar a ese extremo, mejor me cuido. Órale, está chido. Entonces sí funciona lo que hablamos, pero vamos contra
muchos, hablamos muchos tabús que hay que vencer, sobre todo en las partes más alejadas del Estado, fuera de esos partes centralizadas de las regiones, ¿no? O sea, hablamos de un Lázaro Cárdenas, una Piedad, la Zamora, un Uruapan, Morelia. Por ahí hay una lucha que está así, más o menos. Sí. Pero vete a las orillas, vete a un Tierra Caliente donde está olvidado, vete a las fronteras con Jalisco donde está olvidado todos estos temas, y ahí es donde hay mucho que hacer, mucho que trabajar, mucho que incidir en estos factores que te comento, tanto los padres, las escuelas, el tema de hacerles entender la religión, el tema de hacerles entender su cultura, que es importante respetarlos, pero cada quien vive su sexualidad de manera libre y se puede autoexplorar a como vaya viendo el ritmo que lo vea considerable hacer, ¿no? Sí. Entonces son muchas cosas que hacer, mi querida Dani, hay tanto por trabajar y el reto está ahí en inducir nosotros de manera responsable a cualquier joven que tengamos la oportunidad de estar con ellos, decirles que cómo es el camino. De acuerdo, nosotros cometimos errores, todos hemos tenido una parte no tan bonita dentro de la sexualidad, sí. Un beso que no te gustó, una caricia que no te gustó, porque todo tiene que haber un acuerdo, ¿no? Sí. O sea, tiene que ser una parte consensuada con la parte, así es, efectivamente, y ahí es donde hay que entenderlo. Y hay que verificar que pues haya esas condiciones para tú explorar o autoexplorarte, ¿no? Sí, no, y que justo hablamos, ¿no? De este tema de no les decimos no lo hagan, sino la idea es decirles cómo prevenir muchas cosas. Ese es el punto, ¿no? No, porque efectivamente, como tú dices, decirle a alguien no hagas esto es ¿por qué no? ¿No? Entonces te entra la espinita de ¿por qué no lo puedo hacer? Y es cuando lo hacen mal informados y tenemos pues ciertas repercusiones que después pues puede ser una enfermedad de transmisión sexual, puede ser un embarazo. Después se dan algunos otros temas, ¿no? Ya más complicados, pero ¿por qué se da esto? Pues justamente porque nada más le decíamos al niño no lo hagas, está mal, está esto, y como dices, no somos personas, no estamos pegados, ¿no? No puedo vigilar qué está haciendo Ever las 24 horas del día. Entonces, en algún momento mamá se va a ir a trabajar, en algún momento Ever se va a quedar solo, y como no está bien informado, pues entonces va a experimentar el por qué le estoy diciendo que está mal tener una relación sexual, ¿no? Y lo va a experimentar de la forma no correcta, y entonces, pues eso es lo que nos llega a todos estos problemas que hemos venido platicando y que creo que se deben de hablar como son, con normalidad, porque así no es malo. O sea, no es malo decirle al niño, existe el VIH, existe un embarazo, existe esto, no es malo, pero volvemos al tema cultural, religioso y demás, que decimos, no, ¿cómo le voy a decir al niño que existe el VIH, no? Pero resulta que a lo mejor llega un momento en el que conoce a alguien que tiene esa enfermedad y le habla mal, ¿no? O que no saben si eso no es, pero volvemos a lo que te decía yo, ¿no? Lo googlean, lo buscan, resulta que según ellos tienen otras cosas y se empiezan a hacer ideas en la cabeza que no son correctas. O no le hablamos a la chica del tema del embarazo, o caemos en el punto de puedes tener relaciones en la menstruación porque no te vas a embarazar. ¿Y qué pasa cuando la chica sí se embaraza, no? Así es. Entonces ella experimenta algo que nunca le hablaron y que nunca le dijeron qué tenía que pasar. Incluso el tema, me voy a meter un poquito más en el tema directo, el tema de la sexualidad en el sexo oral, ¿no? Lo que decías ahorita. Es algo que también todo el mundo dice, no, es que ¿cómo le voy a decir a mi hijo eso? ¿Cómo le digo a alguien que existe? Pero ellos lo ven porque caemos en este tema de la pornografía, donde lo conocen, saben, no tienen la noción clara de qué y todo, y luego hasta piensan, bueno, pues si tengo sexo oral, no puedo tener ninguna enfermedad, ¿no? Claro. Pero también existe. Lo malo es que no se habla de este tema, ¿no? La ideal es crear conciencia. Preventivo es estar preparados. Las juventudes hoy en día en esta etapa, o bueno, yo creo que siempre, tomamos muchas cosas a la ligera. Muchas cosas a juego. Nos gusta retarnos. Nos ha tocado estar en algunas escuelas donde los jóvenes se retan a ver quién sale embarazada primero. O sea, como si fuera un premio. Así es. Sí. Entre otros muchos juegos que ellos están adaptando y hablando de otras etapas más maduras, o sea, ya dejando a un lado el tema de la pubertad y la adolescencia, en etapas como la tuya o como la mía, en la que se hacen estas cabinas en diferentes lugares clandestinos donde pagan por sexo, donde se está haciendo muy abierto el que tenga relaciones sexuales, pero no hay esta protección.
no hay esta responsabilidad aún en nuestras edades, porque ahí ya se hablan de tríos, se hablan de fiestas swinger, se hablan de fiestas semáforo en la que tú vas vestida de un color verde a llegar a primera base, ¿no? En un amarillo estás dispuesta a algo, si te gusta alguien. En un color rojo yo estoy dispuesto a hacer lo que yo quiera. O la ruleta, hay un juego que se llama la ruleta rusa, en la que hay una especie de orgía, y en esta orgía introduce una persona con SIDA. Entonces, sí, lo he escuchado. Toca. Sí. A ver quién le tocó, a ¿no? ver quién le tocó. Y son retos que a pesar de que ya no son tan adolescentes, existen. Sí. Y dijeras tú, son personas más conscientes, Así es. pero lo hacen inconscientemente, ¿no? Así es. Y justo por esta parte de la falta de información. Ever, pues a mí me gustaría que nos dijeras un poquito cómo le podríamos hacer, la gente a lo mejor que nos escucha, que quiera tener una plática de ustedes en sus escuelas y demás, para que pues sigamos informándonos, porque bien nos decías, es un tema muy extenso, desgraciadamente los tiempos en cabina nunca nos dan para abordar todo bien, pero que sepan y que se den la oportunidad de decir, bueno, a lo mejor yo como alumno escuché el podcast y quiero llevarlos, entonces puedan hablar con algún maestro o algo para que se puedan contactar con ustedes. Claro, la intención de nosotros es ser sus aliados, ser esa parte consejera que a veces necesitan las juventudes, ese aliado con el que puedan contar. Nosotros nos encontramos en el Instituto de la Juventud Michoacana, lo pueden encontrar así en redes sociales, pueden comentarnos, ¿sabes qué? Escuché el podcast, me interesa, me gustaría aprender más, tengo algunas dudas, quiero saber qué son métodos anticonceptivos, enfermedad de transmisión sexual, menstruación digna, etcétera, 1001 temas que tú necesites. Nosotros con mucho gusto estamos con las condiciones, para eso estamos, no vamos a juzgar a nadie, todo lo contrario, somos aliados de las juventudes y para eso estamos, para servirles. No, y qué gusto, de verdad, felicidades por el trabajo que están haciendo, por ir a cada rincón, que luego es complicado, ¿no? El tema de viajar es cansado, y que lo estén haciendo justamente por esta parte de despertar la conciencia en la gente, de que dejemos los tabús por un lado y hagamos las cosas de manera consciente. Qué gusto, muchas felicidades por su trabajo que están haciendo en el instituto, y pues ya lo saben, hablemos sin tabús de los temas, porque pues es parte de todos lo experimentamos, entonces si dan un mal beso no se preocupen, ya luego aprenden a darlo bien. Muchísimas gracias, Ever, por estar con nosotros, y pues nos vemos en un próximo programa. Hasta luego, chicos.